Imaginemos una civilización que prosperaba en las sombras de la historia mucho antes que Egipto y las ciudades-estado de Mesopotamia. Únase a nosotros mientras profundizamos en la fascinante historia de la misteriosa civilización anterior a los sumerios y egipcios, la civilización Harappa. Número 8. Redescubrir la civilización Harappa. En la década de 1850, algunos oficiales británicos habían mencionado algunos montículos misteriosos cerca de la aldea de Harappa, en lo que entonces era el noroeste de la India británica. Sin embargo, no fue hasta que Alexander Cunningham, director general del recién creado Servicio Arqueológico de la India, visitó estos montículos que atrajeron una atención significativa. Inicialmente, Cunningham creía que estos montículos eran los restos de una fortaleza medieval temprana. Tomó notas sobre sus hallazgos, incluido un sello peculiar con personajes desconocidos, pero él y otros no pensaron mucho en ellos en ese momento. Después de un estudio inicial, Cunningham y su equipo se marcharon sin recomendar una mayor exploración. Los montículos quedaron en su mayor parte olvidados durante varias décadas, hasta la década de 1870, cuando los contratistas ferroviarios en busca de ladrillos viejos pero resistentes saquearon la zona. No fue hasta 1902, cuando un joven arqueólogo inglés llamado John Marshall asumió el cargo de director general del Servicio Arqueológico de la India, que se reavivó el interés por Harappa. Marshall había leído sobre los hallazgos de Cunningham, incluido el misterioso sello, y en 1920 decidió organizar una excavación en Harappa. La excavación comenzó en 1921 y reveló no solo más sellos con personajes misteriosos similares, sino también restos de casas de ladrillo, calles, desagües y estatuillas. Casi al mismo tiempo, un equipo dirigido por Rakal Das Banerjee, un arqueólogo indio, estaba excavando otro sitio llamado Mohenjo-Daro, al suroeste de Harappa, cerca del río Indo. Banerjee, que inicialmente lo confundió con una antigua estupa budista del siglo III o IV después de Cristo, pronto descubrió sellos similares a los encontrados en Harappa. Conociendo los antiguos idiomas indios, se dio cuenta de que estos sellos tenían una escritura diferente a cualquier otra de esa época, lo que sugería una civilización mucho más antigua. En 1924, Sir John Marshall concluyó, después de examinar tanto Harappa como Mohenjo-Daro, que pertenecían a una civilización de la Edad del Bronce previamente desconocida, a la que llamó Civilización del Valle del Indo. A lo largo de los años, los arqueólogos desenterraron ruinas de numerosas ciudades y pueblos del noroeste de la India británica. Estos descubrimientos incluyeron calles, focas y cerámicas similares a las encontradas en el Valle del Indo. Curiosamente, algunos sitios importantes estaban ubicados lejos del propio Valle del Indo. De ahí que el término civilización Harappa, derivado del lugar donde se encontró inicialmente, fuera ampliamente aceptado. Hoy en día, algunos en la India también se refieren a ella como la civilización Indus-Saraswati. A pesar de estas alternativas, la civilización Harappa sigue siendo el término más utilizado para identificar esta antigua sociedad. Número 7. Revelando maravillas antiguas. En un estudio publicado en el Down Journal, investigadores de la Sociedad Arqueológica de la India y el CUT Kharagpur examinaron pruebas de radiocarbono en fragmentos de cerámica y huesos de animales de Burana, una aldea a 140 millas al noroeste de Nueva Delhi. Sus hallazgos confirmaron que este asentamiento se remonta al menos a 8.000 años. Esto la sitúa mucho más antigua que las antiguas civilizaciones egipcia y sumeria en más de 1.000 años. Al remodelar nuestra comprensión de los primeros asentamientos urbanos en la región, el profesor Anindya Sarkar del Departamento de Geología y Geofísica del CUT Kharagpur enfatizó su importancia. Nuestro estudio establece la antigüedad del asentamiento hasta el 8º milenio antes de Cristo, lo que influye significativamente en nuestra comprensión de la evolución humana en el subcontinente indio. Otros estudios indican que en su apogeo, la misteriosa civilización Harappan contaba con más de 5 millones de habitantes, una cifra notable para su época. En comparación, la civilización sumeria, que se estima que tuvo alrededor de 1,5 millones de habitantes, palidece en comparación. Los habitantes de esta antigua ciudad no solo eran expertos en planificación urbana, sino que también destacaban en agricultura, metalurgia y comunicación escrita.
Su ciudad estaba meticulosamente diseñada en cuadrículas con casas con áreas distintas para diferentes actividades, como cocinar, vivir, dormir y bañarse, una distribución similar a la de las casas modernas. Uno de los logros más impresionantes de la civilización Harappa fue su avanzada gestión del agua. Al contrario de los métodos primitivos a menudo asociados con las sociedades antiguas, como transportar agua en cubos o utilizar letrinas básicas, el pueblo Harappa tenía una infraestructura sofisticada. Sus casas tenían sistemas de plomería y baños separados complementados por más de 700 pozos y un elaborado sistema de alcantarillado que distribuía eficientemente el agua por toda la ciudad. En una sección de la ciudad conocida como la Ciudadela, construyeron una notable estructura de 900 pies cuadrados, conocida como el Gran Bath. Este baño se llenaba desviando agua del río Indo, una maravilla de la ingeniería que antecedió a los famosos baños romanos en más de 2500 años. Sorprendentemente, esta civilización perdida contaba con uno de los sistemas sanitarios más antiguos conocidos del mundo. Consideremos que Mohenjo-Daro, con una población que oscilaba entre 20.000 y 40.000 habitantes, era solo una de las ciudades de Harappa. Rakhigarhi, descubierto en 1969 y en gran parte inexplorado, probablemente era incluso más grande. ¿Quién puede decir qué secretos ocultos y misterios fascinantes se descubrirán sobre esta antigua civilización? Mientras los arqueólogos continúan excavando, si Rakhigarhi fuera la ciudad más grande, ¿podría haber sido la capital de la civilización Harappa? Y si eso es cierto, solo piense en lo mucho más avanzado que podría haber sido en comparación con Mohenjo-Daro. Imagínese la increíble tecnología e innovaciones que podrían haber tenido. Número 6. Fases de la urbanización. Los estudiosos han categorizado la vida de la civilización Harappa en 3 fases principales. La primera fase, conocida como el período Harappa temprano, abarcó aproximadamente entre el 3.300. Durante esta época, la urbanización comenzó a tomar forma en el Valle del Indo. La segunda fase, el período maduro de Harappa, duró aproximadamente entre el 2600 y el 1900 a.C. Esta fue la edad de oro de la civilización Harappa, marcada por el surgimiento de ciudades grandes y bien planificadas como Harappa, Mohenjo-Daro, Kalibangan, Gulavira y otras. Este es el período que será el enfoque principal de este programa. La fase final es el período Harappa tardío, que se produjo aproximadamente entre 1900 y 1300 a.C. Durante este tiempo, la civilización Harappa comenzó a declinar, y muchos de sus grandes centros urbanos fueron abandonados o transformados en asentamientos más pequeños y rurales. Hoy en día, hay más de 2000 sitios arqueológicos conocidos de Harappa de diversos tamaños, repartidos en una vasta área alrededor del Valle del Indo. Esta zona de Harappa se extiende al este hasta la cuenca superior del río Ganges, en el centro norte de la India, al oeste hasta Sud-Kagendor, cerca de la frontera entre Pakistán e Irán, en lo profundo de Afganistán, donde se han descubierto asentamientos de Harappa más pequeños pero importantes, y al sur, hasta el área justo al norte de Ahmednagar, en Maharashtra. Esta vasta región abarca aproximadamente 1,3 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Al igual que las antiguas civilizaciones de Sumer, Egipto y el complejo Bactria-Margiana en China, la civilización Harappa estuvo inicialmente ligada a un importante sistema fluvial, el río Indo y sus numerosos afluentes. El Indo, que tiene su fuente principal en las nieves derretidas de las montañas del Himalaya y aumentada por las fuertes lluvias del monzón de verano, fluye a través de Punjab y Sindh para desembocar en el mar Arábigo, cerca de la moderna Karachi, Pakistán. Otro río importante, que hace 4500 años pudo haber sido más caudaloso que el Indo, es el río Gagrakra. Hoy en día, es mayoritariamente un lecho de río seco, pero los numerosos asentamientos Harappa cercanos sugieren que alguna vez transportó un volumen sustancial de agua. Algunos creen que el Gagrakra podría ser el legendario río Saraswati, descrito en los primeros textos hindúes. En tiempos prehistóricos y antiguos, las inundaciones anuales de estos ríos proporcionaban agua dulce y limo fértil, ideal para el cultivo. Combinada con una larga temporada de crecimiento de altas temperaturas y luz solar constante, la región del Valle del Indo era perfecta para la agricultura a gran escala. Sin embargo,
Aprovechar estos sistemas fluviales fue un desafío. Los Harappa tuvieron que gestionar inundaciones impredecibles, talar bosques y drenar humedales pantanosos e infestados de mosquitos para crear tierras de cultivo. Una vez logrado, cultivaron cultivos como trigo, cebada, guisantes y algodón. Los campos eran arados por bueyes, y a veces, por camellos, y más tarde los burros se unieron a la fuerza laboral. En el tercer milenio antes de Cristo, las ciudades de Harappa en Gujarat y Maharashtra habían domesticado elefantes y búfalos. Las ovejas, las cabras y los cerdos eran fuentes comunes de alimentos y materiales. Los peces de río y de mar también desempeñaban un papel importante en su dieta. Como en otras partes del mundo, los constantes excedentes agrícolas permitieron a segmentos de la sociedad centrarse en otras actividades, como la metalurgia, el urbanismo, la ingeniería y las artes. Esta división del trabajo contribuyó a la naturaleza sofisticada y avanzada de la civilización Harappa. La historia de los inicios de la civilización Harappan es fascinante. Hoy en día, en el Valle del Indo llueve menos de 15 veces al año, pero los científicos han descubierto que durante el tercer milenio antes de Cristo, los monzones eran mucho más fuertes y peligrosos. La combinación del derretimiento de la nieve del Himalaya y las fuertes lluvias anuales requirieron la construcción de asentamientos permanentes con materiales muy duraderos. A diferencia de la antigua Mesopotamia y Egipto, donde los ladrillos de barro eran comunes, los Harappa necesitaban algo más resistente. Debido a su duro clima, los ladrillos de barro se erosionarían o se lavarían fácilmente durante las fuertes lluvias e inundaciones. Para solucionar esto, los Harappa inventaron los ladrillos cocidos. Estos se hicieron con arcilla local, arena y agua. Se les dio forma de bloques rectangulares uniformes, se secaron al sol y luego se cocieron en hornos a temperaturas superiores a 800 grados centígrados. Los ladrillos resultantes eran increíblemente duros y resistentes a la intemperie, hasta el punto de que, a finales del siglo XIX, fueron reutilizados para la construcción de ferrocarriles en Punjab. Para el pueblo de Harappa, estos ladrillos eran esenciales para proteger sus hogares de las destructivas lluvias monzónicas y las inundaciones. Durante la fase madura de Harappa, el uso del bronce se generalizó. El bronce se utilizó para crear herramientas, adornos, estatuillas, juguetes, agujas, joyas y armas. Las numerosas forjas de bronce encontradas en las ciudades de Harappa resaltan la importancia de este metal en su sociedad, aunque los artículos de cobre también prevalecían. Para fabricar bronce se necesitaba tanto cobre como estaño, pero estos metales eran escasos en el Valle del Indo. Ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa tuvieron que importarlos, siendo el cobre procedente de minas de Baluchistán y Rajastán y el estaño de Afganistán. El descubrimiento de grandes asentamientos Harappa en estas regiones distantes sugiere que se estableció el comercio a larga distancia para asegurar estos recursos vitales, desempeñando probablemente un papel importante en la difusión de la cultura Harappa. Los comerciantes de Harappa probablemente intercambiaban bienes como algodón, cereales, madera, conchas y artículos artesanales como cuentas de cornalina por el cobre y el estaño que necesitaban. Esta extensa red comercial no solo proporcionó materiales esenciales para los Harappa, sino que también ayudó a difundir su cultura por todo el subcontinente indio y más allá. Número 5. Los misterios de la civilización Harappa. Algunos estudios genéticos revelan un hecho intrigante sobre los antiguos agricultores del Valle del Indo. A diferencia de sus vecinos de lo que hoy es Irán, considerados entre los primeros en desarrollar la agricultura hace más de 10.000 años, los agricultores de Harappa no compartían vínculos genéticos estrechos con ellos. Esto sugiere que la expansión de la agricultura no fue uniforme en todas las regiones. En muchas partes del mundo, la agricultura se extendió a medida que las personas migraron y se mezclaron con diferentes poblaciones. Por ejemplo, los estudios genéticos en Europa muestran que los agricultores de la Edad de Piedra llevaron sus conocimientos agrícolas por todo el continente, mientras se trasladaban y se mezclaban con diversas comunidades. Sin embargo, este no fue el caso de la población de Harappa. Su genética sigue siendo distinta de la de los grupos vecinos que desarrollaron la agricultura antes del 8000 a.C. Esto plantea preguntas fascinantes. ¿El antiguo pueblo Harappa desarrolló la agricultura por su cuenta
¿O la aprendió de alguna fuente desconocida? Dado que la civilización Harappa es más antigua que las civilizaciones egipcia y sumeria, vale la pena preguntarse si podrían haber sido ellas quienes transmitieran este conocimiento a estas culturas antiguas. Además, si existía una jerarquía social y política en la civilización Harappa, ¿quién ocupaba la posición más alta? ¿Fue un rey, un sacerdote que cumplió funciones tanto espirituales como políticas? ¿O quizás un consejo de gobierno? Los académicos han debatido estas cuestiones y han ofrecido varias teorías. Quienquiera que tuviera la autoridad probablemente residía en el área de la Acrópolis de la ciudad, posiblemente dentro de una ciudadela, si estaba presente. Otro misterio es el alcance de su poder dentro de una ciudad típica de Harappa, con poca evidencia de cultura militar o ejércitos permanentes en la mayoría de las ciudades. ¿Cómo impusieron los líderes sus decisiones a la población? Estas preguntas continúan intrigando a los investigadores, instándolos a explorar más en busca de respuestas. Una teoría sugiere que se seleccionaron grupos específicos de personas para encargarse de diversas tareas gubernamentales. Probablemente cada ciudad tenía su propio consejo, que dependía de un consejo central que supervisaba toda la civilización. Teniendo en cuenta las grandes distancias entre las distintas ciudades de la civilización Harappa, esta estructura gubernamental descentralizada pero organizada es bastante impresionante. La forma en que se gobernaba la civilización Harappa era tan singular y adelantada a su tiempo que la revista Courier de la UNESCO le dedicó un artículo completo. El artículo se titulaba La civilización del Valle del Indo, cuna de la democracia, y sugería que el pueblo Harappa podría haber inventado la democracia. Número 4. Sistema de escritura. Harappa Miles de años antes de la llegada de los antiguos griegos, el comercio del era muy activo en las ciudades de Harappa, lo que hacía crucial el seguimiento de los inventarios y el movimiento de mercancías hacia y desde tierras lejanas. Los estudiosos especulan que esta necesidad condujo al desarrollo de lo que se cree que es el sistema de escritura Harappa. A diferencia de la forma Cuni descifrada de Mesopotamia o los jeroglíficos de Egipto, la escritura Harappa sigue siendo un misterio. Se sabe que fue escrito de izquierda a derecha, como se desprende del texto condensado de algunos sellos. En lugar de un alfabeto, consta de más de 400 pictografías. La mayoría de estos escritos se encuentran en pequeños y sencillos sellos de piedra que carecen de epopeyas o literatura. La teoría predominante sugiere que estos sellos se utilizaron en el comercio, posiblemente como marcadores de propiedad o identificadores en el comercio a larga distancia. Los animales y símbolos que tenían probablemente indicaban los orígenes o destinos de los bienes comercializados. Alternativamente, argumentan algunos, servían para identificar a personas, posiblemente con nombres personales o títulos similares a las tarjetas de identificación modernas. Otra hipótesis sugiere un papel ritual o religioso, dadas las representaciones de criaturas mitológicas. A pesar de estas teorías, el verdadero propósito de estos desconcertantes sellos sigue siendo difícil de alcanzar. Sin descifrar el guión, los arqueólogos e historiadores deben encontrarlo increíblemente frustrante, porque descifrar este guión podría confirmar sus teorías y revelar mucho más sobre la vida en Harappa, incluidos sus propios nombres y sus ciudades. El desafío de decodificar la misteriosa escritura en Harappa ha desconcertado a los científicos durante décadas, lo que ha generado un premio de $10 desde 2004 para cualquiera que pueda descifrar un texto en Harappa de unos 50 caracteres. Hasta la fecha nadie lo ha conseguido. Con tanto misterio envolviendo a esta antigua cultura, desbloquear su guión podría ser la clave para desentrañar sus secretos. Sin embargo, los estudios que comparan la escritura Harappa con otros sistemas simbólicos, tanto lingüísticos como no lingüísticos, revelan similitudes significativas, lo que sugiere su potencial como lengua escrita desarrollada. En muchos casos, el desafío de descifrar la escritura Harappa es similar a descifrar códigos que se encuentran en el ADN y en los lenguajes de programación de computadoras. Sin embargo, a pesar de los avances en el análisis estadístico con la ayuda de poderosas computadoras, el guión sigue siendo profundamente enigmático. Su brevedad y escasos ejemplos por secuencia dificultan la comprensión tanto humana como mecánica. Además, la variabilidad de los símbolos junto con las imágenes de los sellos añade mayor complejidad,
careciendo de la coherencia necesaria para una interpretación unificada. Para complicar las cosas, las interpretaciones hasta ahora son en gran medida especulativas, más que concluyentes. A diferencia de la piedra Rosetta, que permitió decodificar a los antiguos egipcios proporcionando texto en varios idiomas, la escritura Harappa carece de pistas bilingües. Esta ausencia de textos multilingües plantea un obstáculo importante para desentrañar su significado. Sin embargo, persisten los esfuerzos por decodificar la escritura Harappa, impulsados por la esperanza de desbloquear los misterios de esta antigua civilización. Número 3. Prácticas religiosas únicas. Un aspecto sorprendente de la civilización Harappa es la ausencia de grandes templos dedicados al culto. A diferencia de las civilizaciones egipcia y sumeria, conocidas por sus elaborados complejos de templos en honor a numerosas deidades, las ciudades de Harappa carecen de estructuras tan monumentales. Destaca el Gran Baño de Mohenjo-Daro, posiblemente el único monumento ceremonial descubierto hasta el momento. Esto sugiere que la limpieza y el orden eran muy valorados por el pueblo de Harappa y posiblemente desempeñaban un papel importante en sus prácticas religiosas o espirituales. Algunos expertos especulan que dentro de la ciudadela podrían haberse llevado a cabo rituales de purificación o ceremonias religiosas centradas en el agua, lo que refuerza la importancia del agua en sus creencias. Esto contrasta marcadamente con el antiguo Egipto, donde prevalecían grandes templos, tumbas y monumentos que glorificaban a los faraones como gobernantes divinos. Los arqueólogos han desenterrado sellos del Indo y artefactos artísticos que insinúan creencias religiosas. Por ejemplo, la famosa figura del rey sacerdote de Mohenjo-Daro y la estatua de bronce de la bailarina representan aspectos de la cultura Harappa que pueden estar vinculados a prácticas religiosas o ceremoniales. Si bien algunos argumentan que estos artefactos representan figuras o rituales religiosos, otros sugieren que podrían simbolizar varios dioses o conceptos espirituales similares a las prácticas del antiguo Egipto. Las primeras e influyentes investigaciones en este campo, que dieron forma a las interpretaciones hindúes de los hallazgos arqueológicos de los sitios de Harappa, fueron iniciadas por John Marshall en 1931. Marshall identificó varias características clave de la religión del Indo: un gran dios masculino y una diosa madre, la reverencia por los animales y plantas, representaciones simbólicas del falo y la vulva, y el uso del agua en rituales religiosos. Las interpretaciones de Marshall han provocado un considerable debate y escrutinio durante las décadas siguientes. Un artefacto particularmente notable es un sello del Valle del Indo que representa una figura sentada con un tocado con cuernos, posiblemente con 3 cabezas, y posiblemente representado como sexualmente excitado rodeado de animales. Marshall interpretó esta figura como una representación temprana de la deidad hindú Shiva, también conocida como Rudra, asociada con el ascetismo, el yoga y el símbolo linga. Shiva también es venerado como el señor de los animales, y a menudo se le representa con 3 ojos. Desde entonces, este sello ha sido denominado sello Pashupati, en referencia al epíteto Pashupati de Shiva, que significa señor de todos los animales. Si bien las interpretaciones de Marshall han encontrado apoyo, también han enfrentado críticas. Doris Srinivasan sostiene que la figura carece de 3 caras o de una postura yógica y señala que en la literatura védica, Rudra no era un protector de los animales salvajes. Herbert Sullivan y Alf Hiltebettel también han cuestionado las conclusiones de Marshall. Sullivan sugiere que la figura es femenina y Hiltebettel la asocia con Mahisha, el dios búfalo, y los animales circundantes como vehículos de deidades para los 4 puntos cardinales. Gregorio L. Posel, en un escrito de 2002, sugiere que si bien se reconoce la figura como una deidad y su asociación con el búfalo de agua y la disciplina ritual, interpretarla como una proto-Shiva puede ser exagerar demasiado la evidencia. A pesar de los debates sobre la identificación del sello por parte de Marshall con un protoicono de Shiva, algunos eruditos, como Vilas Sanghabe en estudios de jainismo, lo interpretan como una representación del Tirthankara Rishabhanata. Historiadores como Heinrich Zimmer y Thomas McEvilley proponen una posible conexión entre el primer Jain Tirthankara, Rishabhanata, y la civilización del Valle del Indo. Marshall propuso la idea de un culto a la diosa madre
basado en excavaciones de estatuillas femeninas, sugiriendo un vínculo con el Shaktismo hindú posterior. Sin embargo, el papel de estas figuras en la vida del Valle del Indo sigue sin estar claro. Puzzle, sin embargo, cuestiona la solidez de la teoría de Marshall. En teoría, ahora se cree que algunos objetos que Marshall identificó como símbolos fálicos sagrados se utilizaron como morteros o piezas de juego. De manera similar, las piedras anulares, que alguna vez se pensó que simbolizaban el yoni, pueden haber servido como elementos arquitectónicos para pilares verticales, aunque no se puede descartar su significado religioso. Las focas del Valle del Indo suelen representar animales, algunas en procesiones, mientras que otras presentan criaturas míticas. Un sello de Mohenjo-Daro representa a un monstruo mitad humano, mitad búfalo atacando a un tigre, una sorprendente similitud con la leyenda sumeria, donde la diosa Aruru creó una criatura similar para desafiar a Gilgamesh. Número 2. Perspectivas de una vida antigua. Durante las excavaciones se han desenterrado numerosos artefactos del Valle del Indo, incluidos sellos, cerámica, estatuillas de terracota, esculturas de piedra, joyas de oro y vasijas de bronce. Entre estos descubrimientos se encuentran figuras intrincadamente detalladas, hechas de terracota, bronce y esteatita, algunas de las cuales probablemente sirvieron como juguetes. Los Harappan también eran expertos en la elaboración de juguetes y juegos, como los dados de cubículo que se encuentran en sitios como Mohenjo-Daro. Las figuras de terracota representan varios animales como vacas, osos, monos y perros. Sin embargo, la imagen más icónica encontrada en muchas focas del período Maduro sigue siendo un misterio. Representa una criatura que parece en parte toro y en parte cebra, adornada con un majestuoso cuerno, lo que generó muchas especulaciones. Si bien no está claro si esta imagen tenía un significado religioso o ritual debido a la evidencia limitada, su presencia generalizada genera preguntas sobre las creencias espirituales arraigadas en las imágenes de la civilización del Valle del Indo. Durante todas las fases de la cultura, Harappa se practicaron diversas artesanías, como el trabajo de conchas, la cerámica y la fabricación de cuentas de ágata y esteatita vidriada, creando collares, brazaletes y otros adornos. Algunas de estas artesanías tradicionales continúan hoy en el subcontinente indio. Además, los artículos de maquillaje y artículos de tocador que se encuentran en contextos de Harappa, como peines especiales conocidos como Kakai Kilerium y una herramienta de tocador versátil, tienen paralelos en las prácticas indias modernas. También se descubrieron figurillas femeninas de terracota de alrededor del 2800 al 2600 a.C., algunas adornadas con tabiques de pelo rojo. Los descubrimientos arqueológicos del 2000 al 3000 a.C. En lo tal, incluyen piezas de juegos de mesa que se parecen al ajedrez. Los artefactos excavados en Mohenjo-Daro se alojaron inicialmente en el Museo de Lahore y luego se trasladaron a la sede de ASI en Nueva Delhi. A medida que avanzaban los planes para un nuevo museo en la capital del Raj británico, surgieron discusiones sobre la distribución de multas a medida que se acercaba la independencia de la India. Tras las negociaciones, unos 12.000 objetos, predominantemente tiestos de cerámica, se dividieron en partes iguales entre India y Pakistán. En particular, artículos como collares y fajas se dividieron en montones separados. Entre las esculturas más famosas, Pakistán recibió la figura del rey sacerdote, mientras que India conservó a la bailarina. Aunque escrito mucho más tarde, el Natya Shastra clasifica los instrumentos musicales en 4 grupos según cómo producen sonido: cuerdas, membranas, materiales sólidos y aire. Es probable que estos instrumentos se utilizaran durante el período de la civilización Harappa. Los hallazgos arqueológicos muestran el uso de sonajeros básicos e instrumentos parecidos a flautas hechos de vasijas ahuecadas. Las imágenes de esa época también sugieren que las primeras arpas y tambores eran parte de su cultura musical. Un ideograma de la 4C contiene la representación más antigua conocida de un arpa arqueada, que data de antes del 1800 a.C. Número 1. El declive de la civilización Harappa. Apenas un siglo después de su apogeo, la civilización Harappa enfrentó un declive repentino y pronunciado que condujo al eventual colapso de la mayoría de las áreas. Este misterio
ha desconcertado a arqueólogos y eruditos desde las excavaciones de Harappa y Mohenjo-Daro. Como era de esperar, abundan numerosas teorías sobre las causas de este descenso. Hoy en día, la mayoría de los estudiosos rechazan la noción de una causa única y, en cambio, señalan una combinación de factores a lo largo de varias generaciones. Anteriormente, se creía comúnmente que los invasores extranjeros, particularmente los arios de Asia Central, eran los responsables de la caída. Sin embargo, esta teoría ha sido descartada en gran medida, dada la llegada de los arios varios siglos después. Los arqueólogos modernos y la comunidad científica en general atribuyen ahora el declive de la civilización Harappa al cambio climático, la degradación ambiental, como la deforestación y posiblemente la actividad sísmica, que alteró los cursos de ríos cruciales. Hoy en día, muchos estudiosos aceptan generalmente esta hipótesis. Hacia 1800 a.C., aunque las grandes ciudades de Mohenjo, Daro y Harappa habían sido en gran parte abandonadas, restos de la cultura Harappa persistieron en otras regiones durante algunos siglos más. Con el tiempo, nuevos pueblos emigraron a estas áreas y a la zona cultural Harappa, una vez dominante, y su gente se fusionó o fue absorbida por la sociedad védica emergente en el subcontinente durante el segundo milenio antes de Cristo. ¿Podrían los secretos de la civilización Harappa reescribir nuestra comprensión de la historia antigua? Nos vemos en el próximo video.